Ya estamos, hablemos a las 12, política y actualidad en nuestro programa, en nuestro canal T13 en vivo todos los días. Hoy con María José Nodón, que es abogada, es decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista hace ya muchos años de Tele13 Radio. María José, qué felicidad tenerte acá en el programa, en T13 en vivo. Misma cosa digo yo. Muchas no sé gracias hicimos, por la logramos invitación. Que viniera María José Nodón, impresionante. Ya, vamos por parte. Analicemos la actualidad. Ya. Hablemos del debate después, por supuesto, de lo que veíamos recién, que dijo el ministro Carlos Montes esta mañana en Tele13 Radio, pero partamos por el presidente anoche en la SOFOFA, probablemente su último encuentro con los gremios, con algunos de los gremios empresariales, un gremio con el que tiene particular cercanía por la relación que estableció con Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, y donde, entre otras cosas, lo que más destaca es esta idea de que, una vez más, insiste el presidente, Chile no se cae a pedazos. ¿Cómo ves ese comentario y esa situación de anoche del presidente? A ver, yo creo que el presidente se hace cargo de un tema que está profundamente en la campaña presidencial, es decir, cuán dañado o no está el país y cuánto se necesita para salir adelante. Pero yo creo que también está haciéndose cargo del concepto de estabilizar el país, o sea, cómo el país entra y cómo el país sale. Y yo creo que parte del relato que hace como un año se empezó a delinear, ¿no? Exacto. Y ahí hay un problema, porque tú dices, claro, el país no se cae a pedazos en comparación con ¿qué? O sea, en comparación con la entrada, es evidente que el país está estabilizado en términos de seguridad, en términos sociales, en términos macro también, pero el asunto es cuánto contribuyó su sector en esa desestabilización. Entonces, ese equilibrio yo creo que es algo que no se logra resolver bien entre la campaña presidencial, con un objetivo obviamente, y un presidente que sale y que está intentando cerrar su relato. Dicho eso, también es legítimo el reclamo del presidente porque de alguna manera él ve y debe ver, no solo desde el punto de vista político, como desde el cinismo de la comunicación política, sino más bien desde el gobierno que está terminando, él debe ver como logros lo que está pasando en términos de crecimiento, que puede ser exiguo, pero el país está creciendo, en términos de control de la inflación, a la que colaboró el Ejecutivo, pese a que es una tarea del Banco Central. También es legítimo que un gobierno defienda algunas de las cosas que ha hecho, digamos, ¿no? No, por supuesto que es legítimo, y también es legítimo ponerle paño frío a la campaña presidencial. O sea, yo creo que es evidente que una campaña presidencial exacerba lo negativo justamente cuando quiere, obviamente, generar una alternancia al poder, ¿verdad? Incluso cuando la candidata oficialista se desmarca de la manera en que lo ha hecho Janet Jara. Por supuesto. Ahora, una cosa es eso que construye la campaña y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Y la realidad, efectivamente, hay indicadores que el presidente puede mostrar y que indican ciertas curvas ascendentes. Pero también este es un gobierno que ha tenido problemas de gestión permanente. Y ese problema de gestión yo creo que ha sido una gran cortapisa en el relato, en poder cerrar ese relato. Entonces yo creo que estamos hoy día como termina siempre un gobierno, ¿verdad? Por un lado, amarrando, mostrando legítimamente sus logros, y por el otro lado, ¿no es cierto?, en el marco de una campaña presidencial, marcando o justamente lo contrario. Vamos a ir a la campaña presidencial, pero antes de eso, es que a propósito de lo que tú dices, remarcando lo que se ha logrado, tuvo el ministro Carlos Montes esta mañana en Tele13 Radio, dijo varias cosas, pero entre otras hizo una muy ardorosa defensa de una cosa que es un dato objetivo, es contrastable, digamos. Es que tiene más o menos el 80% de la meta de vivienda que el gobierno se puso, las 260.000 viviendas que se puso como objetivo, más o menos cumplido. Y va a dejar el resto harto encaminado. O sea, digo, ahí el ministro Montes tiene razón cuando dice, ¿sabes qué? Si hay problemas de gestión en algunas cosas, en esto no. Pero también al ministro Montes uno le podría decir, ¿verdad?, que existe todavía una cierta duda respecto de los pagos a ciertas empresas, que es una discusión que se dio en el presupuesto, que existen también dudas respecto de las gestiones de las tomas, vimos lo de la toma de San Antonio, ¿verdad?, y que existe una ciudadanía que está reclamando con rabia, con una cierta indignación, haber estado en la fila durante 10 años y que de repente aparece otro que toma ese lugar. Entonces, yo no creo que las evaluaciones puedan ser solo mirando un elemento, las evaluaciones son macro y se miran en términos generales. Y en eso dices tú el problema de la gestión del gobierno. Por supuesto. Y por el supuesto problema de gestión, más bien, del exacto. gobierno. Y ese tema de gestión ha terminado por opacar muchos de los eventuales logros que el gobierno podría mostrar. Y eso ha pasado en permisología, eso ha pasado en vivienda, eso ha pasado en seguridad, donde es verdad que existen hoy día una cantidad enorme de leyes que se han ido gestionando durante este gobierno. Pero la percepción ciudadana sigue siendo que este país tiene una crisis de seguridad importante. Lo mismo en migración y evidentemente esa percepción, ¿verdad? Y a mí no me gusta tratar la percepción como lo contrario a la realidad, porque la percepción es real. Es parte de la realidad. Es parte de la realidad. La estamos viendo en votos, o sea, no estamos discutiendo aquí, sino que esa es la razón porque la ciudadanía hoy día
al menos si seguimos las encuestas, en un 50 o 60% va a apoyar, ¿no es cierto?, una opción que es la contraria al gobierno. Encuestas que no podemos conocer a todo esto. Que no podemos conocer y las que no podemos hablar, pero vamos a usar las que se podían con las que se podían usar antes. Exacto. Ya, dicho eso, es interesante el punto del exacerbamiento de la campaña electoral, porque ¿cuán distinto es lo de la toma de San Antonio de lo que fue la toma de Peñalolén, por ejemplo? A ver, yo creo que el tema de la toma de San Antonio tiene un componente por su tamaño, tiene un componente por el proceso que se ha vivido, ¿verdad?, durante el año, pero que además se enmarca en un proceso, yo creo que es aún mayor, que es, nosotros vivimos un ciclo en este país donde se desvalidó el cumplimiento o la relevancia del cumplimiento de las normas. Y entonces las tomas fueron, durante este periodo, una cierta muestra de eso. Es decir, se puede ir por fuera y lograr, ¿no es cierto?, ciertos objetivos. Entonces, el tema concreto, creo yo, de las normas, o sea, de las tomas, por diferentes que sean sus orígenes, por diferentes que sean las realidades, se enmarcan en esta sensación de que alguien puede, por la razón que sea, ponerse delante en la fila. Y eso es lo simbólicamente importante en este caso. ¿Dices tú? Exacto. Y en el fondo hemos tenido el tema, ¿no es cierto?, de distintos aspectos, yo diría como pequeños, más humanos, que se empiezan a ver, ¿verdad? Estas tomas que no solamente son de primeras viviendas, que son de segundas viviendas, que están relacionadas con el narcotráfico. Entonces, es un problema largamente más complejo. El caso de la familia Correa, lo que costó, ¿verdad?, levantar esa toma, todos los trámites que dilataron ese proceso. No, entonces, y no hemos hablado de la cantidad de tomas que hay hacia el norte de segundas viviendas, digamos, de segunda vivienda importante. Eso, incluso en la toma de San Antonio se utilizaron muchos recursos dilatorios hasta llegar a este momento. Entonces, uno puede perfectamente decir, mira, yo no tengo tan clara cuál es la convicción al respecto y cuáles son realmente los caminos que se van a seguir. Ya, pero para usar una palabra de moda, gobernar es jodido. Porque, ¿qué hace un gobierno? Tiene una toma con 4.000 familias prácticamente. 3.900, 3.700 de ellas están agrupadas en cooperativas. Los tiene que desalojar. La policía dice, la fuerza de carabineros dice, mire, el desalojo, aquí hay, no sé, 300 niños, puede pasar algo. Los pobladores están decididos a no ser desalojados y están dispuestos a parar una carretera completa, por ejemplo. ¿Qué hace un gobierno? Pues gobernar también es esa agencia, esa gestión, también es parte de gobernar. Y también es hacerse cargo, independientemente de que haya un fallo judicial que ordena el desalojo, digamos. Por supuesto, y esa gestión puede ser más eficiente, puede ser menos eficiente. Es evidente que un problema como este no tiene una bala de plata, no tiene una varita mágica, por supuesto que sí, pero yo jamás pondría el cumplimiento de la ley como algo que es optativo, o sea, la ley se cumple. Ahora, los modos de hacer cumplir la ley pueden ser más eficientes, pueden ser menos eficientes, y es evidente que en tomas donde se han desactivado, más chicas que esta, eso es la verdad, pero hay comunidades que empiezan a trabajar con las municipalidades desde mucho antes, se buscan soluciones alternativas, se establece, ¿no es cierto?, con respeto a los derechos humanos por el ejercicio de la fuerza del Estado. Entonces, creo que hay una combinación de factores que por supuesto es compleja, pero que puede administrarse mejor o peor. Eso también no hay duda de eso. Asumiendo que es una cuestión explosiva, o sea, lo vimos en Lobanechea esta semana, eran 30 familias. Por eso, y asumiendo... Y mira la grande que quedó. Claro, y a veces la grande, como dices tú, tiene que quedar, ¿verdad? Y hay que saber gestionar también ese problema. ¿Y hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Porque José Antonio Kast decía en el debate de ayer, y ya podemos ir a la campaña presidencial, y es parte de la estridencia que tiene la campaña, decía, bueno, es que el gobierno no ha querido cumplir un fallo judicial. Montes, le preguntamos esta mañana, y él dice, nosotros nunca quisimos desalojar. O sea, en ese sentido, reconoce, el gobierno no quería cumplir la orden de desalojo, porque pensamos, dice Montes, que no era el camino, porque era un camino peligroso y que lo que teníamos es que lo que necesitábamos era ganar tiempo para comprar el terreno, para llegar a un acuerdo que no se llegó, y finalmente se llegó a esta solución de la expropiación. ¿Incumple eso con la ley? ¿Incumple un fallo judicial o es gestión política? No lo incumple. O sea, aquí no ha habido un incumplimiento de un fallo judicial, si no estaríamos acusando exactamente, ¿verdad? Montes, o sea, esa acusación es demasiado grave. Sí hay el uso de ciertos recursos dilatorios en orden a, como él lo dice transparentemente, lograr otro objetivo, que era la compra, ¿no es cierto?, de los terrenos. Uno podrá evaluar, ¿verdad?, si eso es correcto o incorrecto políticamente. Esa respuesta me parece que es una respuesta que requiere más antecedentes. Exacto. Más antecedentes. Y también es evidente que esto es complejo. Pero aquí también hay una concepción, ¿no es cierto?, ideológica distinta en la derecha y en la izquierda respecto de las tomas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú, en el fondo,
la izquierda muchas veces ha entendido, la izquierda yo diría y más cerca hacia el estallido social, la toma como una externalidad negativa de un problema de pobreza, de un problema de injusticia, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, si el Estado no puede garantizar, entonces aquí hay en el fondo alguien que se está haciendo cargo debido a que el Estado no se hace cargo, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Con un aditamento, que es que subyace en la izquierda esta idea de que el terreno, lo dijo Montes esta mañana, de que el terreno, la propiedad, el suelo, no puede estar sin usarse, no puede estar abandonado, entre comillas, abandonado. Claro, Digamos, o sea, hay un tema también con la propiedad privada. Exacto, hay una mirada respecto de que el suelo no puede ser objeto de propiedad privada absoluta. Digamos. Sí, entonces, es verdad. Entonces, ideológicamente, incluso filosóficamente, ¿verdad? Hay un concepto distinto respecto de la propiedad privada y respecto de los usos sociales que esa propiedad privada tiene, porque la propiedad también tiene usos sociales, obviamente, ¿verdad? Es este caso. Por supuesto. Entonces, obviamente hay una tensión que es ideológica, hay una tensión que es de gestión y hay una tensión también que tiene que ver con la realidad, con tener que resolver ese problema en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en la campaña es una tensión que pone las cosas en los polos, como muchas veces la realidad no es, porque la realidad no está en los polos, ¿verdad? Pero, obviamente, yo creo que ninguno de los dos, digamos, podríamos decir, es transparente completo en lo que dice, pero ninguno de los dos tampoco está inventando una realidad que no existe. O sea, el gobierno ha sido poco eficiente. No, ninguno de los dos nadie está miente. mintiendo por Y lo que están haciendo, de alguna manera, es enfatizar el punto que quieren levantar. Ya, pero por eso te preguntaba por la comparación con la toma de Peñalolén, porque la estridencia de la campaña hace que esto sea poco más o menos con que volvió a la Unidad Popular, digamos. Eso, claro, pero... Eso tú veías las cartas del Mercurio hoy día y era como, estamos en López. Bueno, yo creo desde el punto de vista de las tomas y la expropiación. Digamos. Claro, yo creo que también la campaña presidencial exacerba, esta es una campaña presidencial que se ha dado en las emociones, no en la racionalidad. Eso, por supuesto, que desafortunadamente, pero es así. Es una campaña presidencial que además está muy, muy vinculada a la seguridad y está vinculada al narcotráfico y las tomas están también muy vinculadas a eso. Tienen una vinculación. Es una vinculación correcta o incorrecta, pero la tienen. Entonces, estamos hablando de un tema muy sensible y que además está en el quid, digamos, del corazón de los votantes. Entonces, bien o mal, esto es lo más parecido a la política y lo más parecido a la campaña. Claro. Dicho eso, ¿cómo viste el debate de ayer? Mira, el debate de ayer, lo primero que te diría es que creo que es un debate al que le falta estatura presidencial, o sea, el tono. ¿En qué sentido estatura presidencial? En el sentido del manejo del lenguaje, el tono, la forma de referirse, el respeto de los tiempos. ¿Te cargó que Janet Jara dijera joder? ¿No? Es que me cargó, sí, efectivamente. Y también no me gusta y tampoco no me gusta la respuesta del otro lado, ¿verdad? Creo que hay algo, ¿no es cierto?, que las instituciones, y la Presidencia de la República es una institución fundamental, tiene que respetar, tiene que resguardar, ¿verdad? Pero por otra parte... ¿Esto que hemos conocido como evitar el cargo? Sí, algo así como evitar el cargo, pero hay una cierta ponderación del cargo, una cierta estética incluso del lenguaje en el cargo que creo que es importante mantener. Y que se ha degradado en esta campaña. Y se ha degradado mucho en esta campaña. Pero quizás la parte más relevante es que una vez más vimos, en este caso, 2 candidatos, no 8, porque en el caso anterior la digresión, ¿verdad?, hacía difícil entrar en las propuestas de fondo. Pero hoy día, con 2 candidatos, tampoco entramos en las propuestas de fondo. Entonces, cuando uno hace la pregunta, ¿para qué sirven los debates? Es para que los ciudadanos tengan la posibilidad de interiorizarse de las propuestas, del modo, del proyecto de país que un candidato tiene. Y yo creo que, una vez más, los ciudadanos entramos y salimos de este debate básicamente igual. Ya, hagamos una digresión. ¿Para qué sirven los debates realmente? Porque los debates, lo que yo entiendo, habiendo participado en varios, es para enfrentar a los candidatos a sus contradicciones, digamos, básicamente, no para profundizar en las propuestas. Pero es que desde sus contradicciones pueden profundizar en sus propuestas. O sea, ya, pero estamos claros de que si tú eres candidato y yo te pregunto, ¿cuál es su propuesta en vivienda? La mitad del país que está contra ti me va a decir, le estáis regalando la pregunta. Por supuesto. ¿Ya? O sea, pero por eso yo creo que, mira... Hay que convivir también en la vida real, digamos. Mira, los debates, lo primero, diría, es la consistencia del candidato. La capacidad de reaccionar justamente a situaciones difíciles, que eso es lo que un presidente va a tener que hacer, ¿verdad? Es la capacidad de ser coherente y de unir o reaccionar rápido uniendo ideas distintas. Es la capacidad de conocer sus propias propuestas y de cómo esas propuestas están, en cierto sentido, medidas, pesadas también económicamente. O sea, es un ensayo también sobre su carácter. Por supuesto, es un ensayo sobre sus habilidades también y sus capacidades para tener el cargo en el que dirige el país, el más importante de todo. Entonces, lo que yo al menos vi ayer, una candidata, Janet Jara,
que intentaba poner permanentemente a José Antonio Kast en el pasado, situarlo en el 2021, activar los miedos que en ese momento creemos fueron de alguna manera habilitantes del presidente Boric para ganar esa campaña, con una lógica adversarial muy dialéctica, o sea, empresarios, trabajadores, la derecha y la izquierda, ¿verdad? O sea, muy adversarial, y con un tono que creo yo además la hace perder uno de sus atributos más relevantes, que era el encanto, la simpatía, la conexión, ¿verdad? Por una parte. Y José Antonio Kast, yo lo veo siguiendo el mismo guión que ha tenido y que ha sido exitoso, reconozcámoslo, digamos, en la campaña. Está en la final, ahí está en la final, ¿verdad? Con sus respuestas que están estructuradas muy fijamente, y donde demuestra que cuando tiene que salirse de ellas, por una parte no tiene tanto manejo, digamos, como del momento, manejo del momento, y por otra parte termina siendo a veces un candidato con poca energía, porque repite, digamos, muy medidamente lo que dice, está optando por no cometer errores, que es una cosa que uno también podría decir estratégicamente importante, pero al final entramos y salimos del debate, creo yo, con la misma percepción mismo, en todo sentido, el sentido de la persona. Sí. La encuesta de panel dice algo parecido. Exactamente, dice 40-41 y dice que, si no me equivoco, el 60% dice que mantiene su voto, menos, claro. ¿No es cierto? Después, sí. Y hay solo un 6% que dice que eventualmente podría cambiarlo después del debate. Exacto. A propósito te lo pregunto además porque eres mujer, digamos, pero cuando Janet Jara le dice, ¿tienes un problema con el trato de las mujeres? Hay algo ahí, le dice eso a Kast. No, me parece Mira, eso es traer, una vez más, te digo, el miedo que se activa José Antonio Kast respecto de su desdén, digamos, a las mujeres. Creo que esa cuña, ese ejercicio, esa arma mañosa, te diría yo, funcionaba el 2021 con un feminismo muy exacerbado y muy puesto en la mesa. El país de las tesis. Exactamente. Digamos. Hoy día creo que funciona mucho menos, pero a mí suele molestarme el uso del género femenino como defensa a la natural contradicción que además ella misma estaba activando en ese debate. O sea, si tú eres candidata presidencial, mujer o hombre, y estás en un debate rudo, que seas mujer o que no seas mujer, no me parece que sea, en ese caso específico... No gritís por el foul después, digamos. Exactamente, ¿no? No me pareció que era un foul. Creo que además la expresión que estaba jugando tampoco daba. O sea, era más bien una estrategia, como te digo, mañosa de poner un tema, de revivir, digamos, esa teoría de que José Antonio Kast es un candidato que perjudica o que es contrario a las mujeres. Ahora, muchos analistas han visto que ganó Jara ayer, no tampoco para dar vuelta a la elección, pero que ganó, entre comillas, el debate, si es que se puede ganar algo como un debate, porque precisamente sí logró poner los puntos, sí logró irritar a Kast, sí logró subrayar cuáles son las cosas que le pueden molestar o que le incomodan al candidato republicano. Ahora, en términos estratégicos, uno podría decir que sí, ¿verdad? O sea, fue una candidata más activa, fue una candidata que de alguna manera manejó de alguna manera el relato. Pero, sin embargo, creo que lo hizo con una estrategia profundamente confrontacional. Y entonces, una cosa es como tú lo ves y otra es la retribución que esta estrategia tiene. Y yo creo que esa estrategia confrontacional no tiene hoy día, y las encuestas lo miden, no tiene un fiato, digamos, con la ciudadanía. Y además la deja en un lugar donde lo que queda es la controversia. Yo no sé si hoy día los ciudadanos tienen en su cabeza lo que ella realmente dijo, sino que más bien tienen un tono, más bien tienen una actitud en su memoria, digamos, cognitiva. Entonces, yo no sé, claro, entonces no sé también cuánto rinde o cuánto no esa estrategia. Antes del corte, Republicanos asume el costo de que Kast no contestara, digamos. Pese a que igual contestó, igual se picó, es un ser humano, digamos. Porque perdió energía y los republicanos lo asumen. ¿Tiene un costo para Kast? Yo creo que tiene un costo, pero que está medido con la ganancia de mantenerse consistentemente en lo que ha sostenido, ¿verdad? O sea, aquí los candidatos cuando llegan a un debate tienen que elegir si arriesgan o continúan. Esto es como el fútbol, ¿verdad? O sea, se arriesga la jugada o más bien se cuida el arco. Yo creo que aquí José Antonio Kast optó, me parece correctamente, por cuidar el arco, entre otras cosas, porque cuando tú estás perdiendo o tienes realmente una chance que tienes que jugar, es razonable arriesgar. Él no tiene, ¿para qué va a arriesgar? No tiene ninguna razón de fondo para arriesgar. Si es que le creemos a las encuestas. Si le creemos a las encuestas, y creo que además su consistencia es la que le ha retribuido la confianza a la ciudadanía. Y esa consistencia sigue siendo la misma. Gobierno de emergencia,
seguridad, migración, crecimiento. Estamos con María José Nodón, abogada, decano de la Escuela de Negocios, De Gobierno. De Gobierno, de la Universidad Adolfo Ibáñez, que te veo tan buena para los negocios, y columnista de Tele 13 Radio, esta mañana, en esta jornada de Hablemos a las 12. La pausa y estamos de vuelta. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela, de 13 en vivo. Noticias siempre. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Descarga 13 Go y aprovecha 7 días gratis. Luego, por 2.990 pesos al mes, podrás seguir disfrutando del mejor contenido. Descarga 13 Go. Este domingo, el viaje de mi vida. Continuamos la aventura tras los pasos de nuestro Claudio Iturra, donde diferentes chilenos se embarcan en un viaje que cambiará sus vidas. En el 5º capítulo, Turquía. Es increíble estar disfrutando antigüedades tan hermosas y tan significativas para el mundo. Cultura 13 presenta El viaje de mi vida, tras la huella de Claudio Iturra. Este domingo, después de Domingo de Película, por el 13 y 13 Go. Los nominados compiten con todo por la salvación. Y la relación entre Dash y Princeso colapsa en medio de provocaciones. Tiro con una peleita ahí, vos sois de calle. Ya, pues soy de calle, ven. Pues, Ya, vos sois de calle, ¿no? Desafío al toque. Desafío al toque yo. Vamos, pues, ven. Para. ¿Qué? No me toqué. Descúbrelo hoy en Mundos Opuestos. Segundo tiempo, domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela, de 13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12 por Tele13 en vivo, política y actualidad, en nuestro programa, en nuestro canal, hoy con María José Nodón, columnista de Tele 13 Radio y decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. María José, Janet Jara, si no logra dar vuelta a la elección con la estrategia de estos últimos días, de esta segunda vuelta, y vamos a ver cómo va a ser la estrategia que va a adoptar en el debate natal el próximo martes, ¿para qué estaría usando esta estrategia? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque aquí hay dos posibilidades. Alternativa A, ¿no es cierto? La estrategia lo que busca es conquistar votos que puedan sumar para tener una chance hacia el éxito de la segunda vuelta. Claro. Yo esa alternativa la veo difícil. Alternativa B es construir una base electoral que permita que perder la segunda vuelta sea menos gravoso en una circunstancia o en otra. Es decir, si Janet Jara pasa con una cierta cantidad de votos y con una distancia más corta respecto de José Antonio Kast, entonces incluso su poder en la oposición es distinto que si se produce un desfonde. Claro. Acordámonos que Janet Jara pasó a la segunda vuelta con un porcentaje menor, un 26% menor que incluso lo que su comando había proyectado, un 28%. Obviamente después la política traduce e interpreta los resultados distintos, pero la verdad es que no nos podemos olvidar que esta es la candidata única de la coalición de izquierda más grande que ha existido. Entonces ese peso, esa debilidad
se siente. Y Entonces, eso yo lo tiene que apostaría, revertir. obviamente, Gane o pierda, lo tiene que revertir. Lo tiene que revertir. O sea, son cosas distintas. Una cosa es que pierde, pero cómo pierdas también es muy importante. Y yo creo que ahí está la estrategia. Porque independientemente del entusiasmo, porque tú hablas con gente del comando y te dicen, Janet Jara es la más entusiasmada de todas, digamos, o sea, no tiene ninguna sensación de que va a perder. Y que lo que es encomiable para un candidato, digamos. Además, el motor como necesario, porque si no, imagina un candidato derrotado. Pero Janet Jara podría quedar con una cantidad de votos importante. Yo no sé si es tan relevante finalmente. Piensa, bueno, el ejemplo de Claudio Rego es malo por el caso Procultura, pero que tener una gran cantidad de votos no necesariamente te garantiza un liderazgo o un peso hacia el futuro, ¿no? A ver, pero podría ser la candidata más votada a la izquierda en muchos años, probablemente. Por eso, yo lo miraría como en distintas capas. Lo primero es que gane la izquierda o gane la derecha, los votos con que gane, yo creo que el error más grande sería creer que son votos que te pertenecen en el sentido de que son o comparten tu convicción ideológica o tu convicción de país. O sea, eso lo primero. O sea, el que gane no gana con una fuerza propia. Ya aprendimos la lección del 2022. Exactamente. Ojalá la hayamos aprendido, te digo. No sé si está tan aprendida, pero ojalá sea así. Ahora, lo segundo es que como pierdas, yo creo que sí importa. Porque sobre todo en el caso de Janet Jara, donde ese resultado va a poder interpretarse como la fuerza de la izquierda, es importante para quien vaya a ejercer el liderazgo en la oposición. Y yo creo que quien va a ejercer el liderazgo en la oposición no va a ser ella, va a ser Gabriel Boric. Y entonces, cómo administre ese liderazgo es importante. Y ahí hay dos posibilidades. O el presidente Gabriel Boric continúa con su línea de cambio, de aprendizaje, y entonces se transforma en un líder nacional e internacional de una izquierda más bien socialdemócrata, o por el contrario, se transforma o vuelve de alguna manera a su origen, ¿verdad? Y uno podría pensar en que está pensando en volver al gobierno, algo así como fue Michelle Bachelet en el segundo gobierno, y decir, mira, ahora sí yo voy a hacer aquello que no pude hacer. Construyamos las mayorías para construyamos las mayorías para eso. Y por eso creo yo que este resultado sí favorece o desfavorece ese proyecto. Es interesante el punto, porque la pregunta es si son creíbles o retrocesos. Por ejemplo, Janet Jara, que se ha virado tanto, y ella misma lo dice, soy la candidata de una coalición de centroizquierda, la más amplia que ha tenido el país, y por lo tanto, este es mi discurso, estas son mis posiciones. ¿Puede devolverse hacia la izquierda más radical, hacia la izquierda del Partido Comunista? ¿Y sería creíble? Sé. Mira, yo creo que, a ver, tú me lo has oído esto muchas veces, yo creo que las personas debemos cambiar, tenemos derecho a cambiar, está bien que cambiemos. Sí, o sea, si no nada más sospechoso que alguien que dice, mira, yo soy exactamente igual y pienso idéntico cuando tenía 15 años, soy altamente sospechoso. Pero lo llamo a los carabineros. Obviamente, pero ese cambio aceptable e incluso beneficioso tiene que estar acompañado de un sustrato crítico que lo explique. Ya. Porque si no, en el fondo puede ser simplemente una pantomima, ¿verdad? Al menos a mí me parece que este sustrato crítico no está tan claro, el porqué del cambio. Ni en el presidente Boric, donde uno podría incluso decir, mira, hay un aprendizaje en el cargo. Vamos a ver, en el caso de Janet Jara, yo ese sustrato crítico, más allá de la conveniencia electoral, del pragmatismo, o del pragmatismo, que está bien y que tiene que jugarlo, no lo veo asentado. Entonces, no me llamaría la atención que se devolviera a posiciones más exactamente. Tú eres una mujer de derecha. Hablemos del futuro de la derecha, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo lo ves después de esta elección? ¿Gane o pierda José Antonio Kast? A ver, yo creo que hoy día hay una circunstancia, digamos, nacional de cambio de banderas, de cambio de requerimientos que es favorable a la derecha. O sea, cuando una elección se juega en el orden, en la seguridad, en la autoridad y en el crecimiento, uno podría decir, claro, esas banderas, si bien la izquierda las puede usar, las ha planteado, son banderas que son más bien propias de la derecha. Sin embargo, creo que en la derecha se ha producido una lucha hegemónica por distintos tipos, digamos, de derecha. Y eso ha sido complejo, muy complejo. Y vamos a tener que ver, y ese es el gran desafío, cómo saliendo de una campaña y entrando a un gobierno que es muy distinto, que tiene requerimientos muy diferentes que una campaña, se articula esa capacidad de gobernabilidad en la derecha. Entonces, si el Partido Republicano se mantiene en la lógica, digamos, más bien sectorial y incorpora a Chile Vamos, pero lo incorpora de alguna manera como un títere, como en un círculo concéntrico, usando el ejemplo claro de Boric. Y por lo tanto se mantiene en la trinchera, un poco como fue el modelo de la segunda convención constitucional. Yo creo que la derecha va a tener un gobierno de 4 años, mejor, peor, y ya está. Si por el contrario, lo que se produce es una articulación virtuosa, donde se entiende que hoy día las necesidades son otras, que los objetivos son otros,
lo que se juega a la derecha es un ciclo electoral y eso para el sector es muy importante. No gobernar 4 años, sino que poder, digamos, perpetuarse en el tiempo. O sea, en ese sentido, si gana José Antonio Kast tiene una responsabilidad enorme. Doble, digamos, no solo dirigir al país, digamos. Exactamente, tiene una responsabilidad como líder enorme, de un sector. Como líder de un sector. ¿Tú lo ves como posible líder de un sector? Es que vamos a tener que ver, porque eso no es una. Porque no es Piñera un era muy algo, claro como líder. Claro, ¿no? pero es que hoy día las circunstancias son muy distintas, ¿verdad? Son muy distintas. José Antonio Kast va a tener que demostrar, digamos, que es capaz de virar hacia, ¿no es cierto?, un objetivo de gobernabilidad que supone los acuerdos, que supone abrir ciertas posturas, que supone incluso ir más allá del gobierno de emergencia, porque el gobierno de emergencia es un muy buen concepto para una campaña, pero es perfectamente insuficiente, ¿verdad?, para un gobierno. Y la otra cosa que yo creo que es fundamental es cómo articula José Antonio Kast las expectativas creadas de cambio con el cambio real. Y yo creo que ahí vamos a tener que ver un trabajo en 2 niveles. Uno, unas ciertas medidas más bien efectistas que produzcan esa sensación de que estamos cambiando, pero acompañadas por unas no efectistas, sino que muy eficientes, que vayan efectivamente haciendo de ese cambio no un discurso, sino que una realidad. María José, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. María José Nodón es abogada, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista de Tele 13 Radio, la protagonista de este Hablemos a las 12. Por Tele 13 en vivo, donde después de la pausa, dice nuestra pantalla, siguen las noticias. Muchas gracias por estar ahí.